se escucha bien, ¿verdad? Sí. Buenas tardes a todos. Ya lo siento, este retraso y esta incidencia. Aquí tengo a dos compañeros intentando arreglarlo. Bueno, va a ser, si no puedo mostrar nada en pantalla, pues va a ser un poco más dura la presentación, porque de hecho la había previsto para poder mostrar tanto imágenes como vídeos de estos años, del bagaje que ha tenido el programa en el centro, pero bueno, vamos a intentar hacer lo posible. Lo primero me voy a presentar, yo soy Pablo Grijalva, soy el coordinador del Bachillerato de Investigación en el IES Valle del Ebro. Bienvenidos a todos y a todas, sobre todo al público más joven, que habéis venido y os lo agradezco mucho personalmente por estar aquí esta tarde. A todos, claro. La charla se titula Asociación BI+, un modelo incardinado en la sociedad. Fue una invitación que nos hizo Jesús Casado, secretario de la Fundación Acción Solidaria, para este ciclo de charlas de la Escuela Social de Tudela, y la asociación aceptó encantada, vaya. Tengo que advertir, bueno, lo primero, gracias Jesús por la invitación y a todos los de la asociación. Lo primero que tengo que decir es que, bueno, ya he empezado mal, pero no sé si voy a poder estar al nivel de los otros ponentes que ha habido en este ciclo de charlas, ¿no? Si no me equivoco, Javier Pérez Rollo y otros profesionales. No. Un aplauso para Mientras Pablo va entrando, aprovecho para hacerle la presentación formal que tengo que hacer él, mientras le poníamos el ordenador. Bueno, él es Pablo Grijalva, ya veo que muchos lo conocéis. Es licenciado en Historia y actualmente profesor en el Valle del Ebro, y además ha trabajado en ámbitos también de investigación, tiene algo publicado, y hoy viene sobre todo porque es uno de los impulsores de un modelo de bachillerato que se imparte en el IES Valle del Ebro, de aquí de Tudela, y que además se ha ido exportando a otros centros también de nuestra comunidad, sobre todo. Entonces, bueno, queríamos desde la Escuela Social que viniera, que nos contara un poco en qué consiste este modelo, que está relacionado con la actividad de la escuela, que al final es un poco pues todos los ámbitos o todas las preocupaciones dentro de lo social. Pues este bachillerato también comparte esa preocupación por temas sociales y porque nuestros jóvenes se involucren en nuestra sociedad. Entonces, bueno, queríamos que viniera y nos explicara un poquito en qué consiste este modelo de bachillerato y qué está consiguiendo. ¿Vale? mucho más joven. Entonces, bueno, pues ya os dejo con él y que disfrutéis de la charla. Recordad que al final, a ver cómo vamos de tiempo, pues intentaremos que haya por lo menos 20 minutos para que podáis hacer preguntas y que también sea un diálogo para poder saber un poquito más, ¿de acuerdo? Más o menos, sí, por ahí. 7:30, eso es. Si quieres, a unos 20 va a ser. Sí, perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, decía que ahora tengo un poco más de ayuda. No sé si vamos a poder estar al nivel de las charlas que habéis tenido ya durante este curso. Y también quiero aclarar que en realidad hablo aquí en representación de la asociación BI+, cuya presidenta está aquí además hoy con nosotros, que es Alicia. Tuvieron a bien que fuera yo el encargado de hacer esta ponencia. Vale. Bueno, pensando en el público que podríais estar aquí hoy reunidos,
y teniendo en cuenta esta oportunidad que teníamos como asociación de presentar el trabajo que desarrollamos en ella, voy a intentar satisfacer lo que creo que puede ser de mayor interés para la mayoría que estáis aquí hoy con nosotros. Por eso voy a organizar la charla siguiendo estos 4 ejes, no exactamente en un orden cronológico, sí que voy a empezar con un contexto para aclarar qué es esto del BI+, y qué es la asociación BI+, y por qué esto, ¿no? Y de dónde viene. Y luego, por intentar hacerlo lo más animado posible, voy a ir intercalando experiencias de alumnado con impactos que ha podido tener en el entorno más inmediato y ejemplos concretos, sobre todo para transmitir que, bueno, este bagaje que tiene actualmente el bachillerato BI+, pues es de carne y hueso. Hay varios protagonistas, chicos y chicas, que durante estos años han hecho una gran labor y que podamos verla. Así que voy a dejar un poco más de lado los apartados más pedagógicos o que fundamentan un poco esta propuesta, porque creo que es más especialista bueno, quizás para los docentes puede ser de interés, pero no para el gran público. Y como bien decía, si no, después puedo responder a todas estas preguntas. Voy a empezar por el final, esto del contexto. Yo tenía un vídeo y no sé, bueno, no sé si ¿vale? No importa si no hay audio, ¿vale? En 4 institutos públicos de Navarra, el alumnado de bachiller tiene la oportunidad de iniciarse Bien, da igual, no pasa nada. No es poco. Vale, era un vídeo en el que mostraba cuándo se produjo la fundación de la asociación BI+. Como muestro en esta diapositiva, son cosas diferentes. Voy a empezar ahora sí por el orden cronológico. Fue en 2018 cuando el IES Valle del Ebro diseñó desde cero esto que llamamos bachillerato BI+. Fue fruto de una necesidad que se comprendía que había que cubrir. Esa necesidad, pues en parte era que otras comunidades autónomas tenían bachilleratos de investigación, en Navarra no, seguimos sin haber, es decir, no hay normativa respecto a bachilleratos de investigación. También había un cierto pozo, un cierto contexto arrastrado de que había que hacer o intentar hacer algo distinto en bachillerato para los estudiantes. Ahí pongo el informe PISA, que bueno, sin entrar en si bueno, es más acertado o menos, ya desde 2015 decía que en Navarra había que, bueno, apuntaba hacia esta dirección. Y también internamente el IES Valle del Ebro, que yo llevaba unos meses allí, cuando todo esto arrancó en 2018, ya en su programación general anual tenía incluido como un objetivo estratégico mejorar los resultados académicos del alumnado. Todo esto llevó a considerar que había que intentar promover que el alumnado de la etapa de bachillerato hiciera trabajos de investigación formal y académica en los 2 cursos de la etapa. Eso fue el BI+. Tuvo que ser diseñado desde cero, se hace en gran medida con recursos propios, es decir, con la voluntad de muchos, sin nada a cambio, o con muy poco a cambio, y tiene esa peculiaridad. Entonces, bueno, nosotros empezamos así en 2018-2019, pero como pongo ahí, en 2020 empezó a suscitar el interés de otros institutos, tanto de Navarra como de otras comunidades autónomas. Yo creo que porque vieron noticias en las que aparecían estudiantes que habían asistido a congresos o habían recibido premios, y esto, bueno, pues llevó a pensar que qué estábamos haciendo ahí, ¿no? en el Valle del Ebro, en Tudela, que estaba permitiendo todo ello. De esta forma, en 2020 hubo 3 institutos aquí en Navarra que, a la vez, interesados por qué era el BI+, lo implantaron. Lo mismo. Nosotros siempre en el instituto hemos tenido una política o una actitud de ayudar a los otros centros que lo han solicitado, de ofrecer todo lo que teníamos, entendiendo que todos somos centros públicos y que, bueno, pues que en la medida de nuestras posibilidades si nos podemos ayudar mejor. Entonces nosotros directamente pues les ofrecíamos la formación que nosotros ya habíamos hecho en el Valle del Ebro y toda la documentación que nosotros ya teníamos preparada de esos 2 cursos que habíamos empezado, tal cual se la facilitábamos a estos centros.
dio la casualidad, porque no era algo que estuviera pensado ni planificado, que estos institutos nos pidieron utilizar el mismo logo y el mismo nombre. Con lo cual, pues ya se fue creando de una manera espontánea una red, digamos, de centros B+. Éramos 4. Con el tiempo fueron interesándose más institutos aquí en Navarra, y de tal forma que en febrero de 2023 se estimó que era beneficioso crear una asociación de centros B+, que está en el registro navarro de asociaciones, dispone de página web, y una manera de ordenar este proceso que se estaba dando de una forma espontánea, en el que se iban interesando centros, tenían que ponerse en contacto con la dirección del Valle del Ebro o conmigo, era un poco andar por casa, y una forma de profesionalizar o de dar un espacio donde este trabajo colaborativo y cooperativo se visibiliza. Aquí tenéis puesto un código QR que lleva a la página web de la asociación, por si alguno está interesado y quiere conocer más de ella. Ahora voy a cambiar de tercio, aunque no se va a ver, pero bueno, me la voy a saltar, y además qué bien que tengo aquí a Abel, precisamente, ¿vale? Voy a intentar ir intercalando ejemplos de experiencias reales que se han producido estos años. Uno de los trabajos de investigación, el primero que se hizo a partir de la colaboración con Recicleta, fue llevado a cabo por Claudia y Esther. También pongo el nombre del tutor, que fue Juanjo. Luego tuve que hacer yo de tutor, de Recicleta. No estaba preparado, pero tenía que ser así. Y de muchos otros, porque ahora voy a explicar en qué consiste este proceso. Es un ejemplo de cómo intentamos, en la medida de lo posible, que este bachillerato tenga un efecto más allá del aula, también salga del aula y pueda revertir de alguna forma en la comunidad, en el entorno más inmediato. Bueno, propusimos que medir los efectos de los bicipupitres en alumnado con TDA sobre su rendimiento académico, entre otras cosas. Dicho así, sonaba muy bien. Bueno, poco a poco nos dimos cuenta de que era un reto. Para empezar, no teníamos bicipupitres. Y por eso he puesto estas fotos, porque allá por diciembre yo creo que esto fue en 2021, sería, hicimos una especie de colecta para recuperar bicicletas estáticas que la gente no utilizase. Y de repente nos hicimos con 8, que además algunos modelos pues, son muy interesantes, algunos estaban muy nuevos, ¿no? Que es la típica buena promesa que uno se hace en enero y luego ya pues, en verano llega abandonado. Entonces, ese fue el primer reto en el que ya tuvo que intervenir la comunidad, en este caso profesorado del Valle del Ebro, no solo, también familiares, y nos hicimos con las bicicletas. El siguiente paso era poner un tablero para que eso pareciera un bicipupitre, porque así sin más es una bicicleta estática. Y ahí pues, nos iban a ayudar los alumnos del Castillo, después también nos echaron un cable del Departamento de Tecnología y bueno, lo montamos. He de decir que después no se pudieron utilizar, pero bueno, el esfuerzo es la investigación es así. No se podían utilizar porque hacían mucho ruido en clase y entonces despistaba al resto de alumnos. Bueno, y se hizo la investigación, duraba 6 meses, en el que había que tomar unas medidas basales a ese grupo de alumnado que iba a tener, a esos alumnos que iban a tener pedaleras para utilizar cuando quisieran en clase. Y transcurridos 6 meses para ver si había habido una evolución. También con un grupo control que no tuviera pedalera y también con otro grupo control que tuviera pedalera pero no tuviera TDA. Bueno, no voy a entretenerme en explicar lo complejo que fue poner esto en marcha en un instituto con más de 1000 alumnos y más de 100 profesores de diferentes departamentos, pero bueno. Y lo que mostraba aquí en este vídeo es que con posterioridad Esther tuvo la ocasión de volver a su colegio en el que había estudiado, porque ya estaba en segundo de bachillerato, ella es de Monteagudo, y enseñar ahí a los niños de quinto y sexto de primaria su investigación, llevando las pedaleras, poniéndolas en marcha y bueno, es decir, esa transmisión también del conocimiento, que también es algo que buscamos en este BI+.
Bueno, volviendo a ese contexto que decía, actualmente hay 10 institutos en Navarra que han implantado el bachillerato B+, la lista la tenéis ahí. Representa el 20% de la red pública de centros de enseñanza secundaria en Navarra, lo cual es mucho. No estaba previsto esto cuando empezó en 2018-2019, no hubiéramos pensado jamás que esto hubiera llegado a tener esta envergadura. Nos ha sobrepasado a todos. Y trabajamos actualmente en red de una manera absolutamente colaborativa. Lo que hacemos en el Valle del Ebro es lo mismo que se hace en Basoco, Barañáin, Ascatasuna, Plaza de la Cruz, Ribera del Ave. Ahora que no nos escuchan en Pamplona, es interesante que es una de las pocas veces que de allí tuvieron que venir a pedirnos algo aquí, no al revés, ¿eh? Porque esto empezó aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues no estuvo mal. A los socios, por ser socio, no se pide nada, es absolutamente gratuito. Cualquier instituto que se quiera sumar de titularidad pública puede hacerlo. No, es gratuito, la asociación no tiene ánimo de lucro. Pero a cambio lo que ofrecemos a este centro que se incorpora es formación a su profesorado, asesoramiento para ponerlo en marcha, para iniciar el siguiente curso y todos los recursos que estos años hemos podido acumular. Rúbricas de calificación, modelos de propuesta de tema, es decir, toda la organización. De esa forma, en apenas unos meses, cualquier centro que quiera lo puede poner en marcha. Bien, ahora ya me voy a centrar en el alumnado, en los impactos que ha tenido. Quería aclarar, en primer lugar, y creo que es interesante también hacer esta reflexión, existe otra juventud, ¿vale? Existe una juventud diferente, distinta a la que por desgracia protagoniza ciertas noticias, no precisamente por sus méritos, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes que dejan 1.600 kilos de basura en un espacio natural protegido, ¿no? Que la semana pasada. Hay otra juventud. No digo que sea ni mejor ni peor, es distinta. Y una de las virtudes que tiene este BI+, es que la visibiliza. Bueno, los ejemplos que estáis viendo aquí son adolescentes que son igual que el resto, solo que tienen unas motivaciones diferentes. Y lo que buscamos con el programa es detectar esas habilidades que tienen, esas aptitudes, explotarlas al máximo y darles su espacio y su reconocimiento por el trabajo, por el buen trabajo que han llevado a cabo. Entonces, nuestra labor es encontrarnos. Y antes de entrar en el alumnado, no lo he incluido como eje, no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar también a los docentes, cuya labor es fundamental. El equipo de profesores que tutorizan y dirigen los proyectos. Sin ellos no puede haber programa, tampoco sin estudiantes. Pero nosotros tenemos establecido que haya un profesor, profesora, dedicado en exclusiva a dirigir el proyecto entre primero y segundo de bachillerato. Ese acompañamiento, esa labor que hacen, pues no tiene recompensa, es decir, se hace pues vocacional, si eso existe. Quiero decir que creo que también esto tiene una ventaja para los profesores y es que nos está reconciliando tanto con la confianza en que bueno, se puede sacar mucho de los jóvenes, que hay mucho potencial, y también nos está reconciliando con esa labor, ¿no? De, bueno, pues estamos dando cosas sin esperar tener nada a cambio, ¿no? Esto me está pareciendo también una virtud, al menos en la experiencia que yo tengo de estos años. Bueno, los profesores, como he dicho, lo que hacen es acompañar, como estáis viendo aquí, por ejemplo, Natalia, a cuando acuden, pues en este caso Nerea, Sandra y Lucía, a un congreso en Málaga. Entonces tienen que ir con alguien, pues si no, pues siempre estoy yo, ¿no? Que salgo ahí abajo. Quiero mostrar estas imágenes a propósito, porque, por ejemplo, en la parte inferior, Verónica y Azahara, en colaboración con AFAN, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Navarra, llevaron a cabo una investigación y tuvieron la oportunidad de presentarla en el 7º Congreso Nacional de Alzheimer, que es una cita que se organiza anualmente. Ese año se celebró en Huesca. Nuestra sorpresa cuando llegamos es que hacía 5 minutos que se había ido la reina, Sofía. Yo no por nada, sino simplemente que fuimos a Huesca y dijimos, joder, qué nivel, ¿no?
y ellas tuvieron la oportunidad de presentar el trabajo de investigación por la calidad que tenía, porque en este tipo de eventos, en eventos profesionales, hay un comité científico que evalúa los trabajos y los selecciona a ciegas. Entonces, por la calidad que tenía, ellas tuvieron la oportunidad de presentarlo en un evento de estas características. También han podido publicarlo en una revista de geriatría de ámbito nacional. Y luego en rojo he puesto en el centro a Celia Maider y a Ainara, porque durante un mes, en el año 2019, estuvieron acudiendo al Hospital Reina Sofía, otra de las entidades con las que colaboramos, en las Viscombatas, ellas encantadas, para recoger datos sobre su trabajo de investigación. Todos los días, puntuales, de una manera responsable, sin que las acompañáramos ningún profesor del Valle del Ebro. Por eso, en este sentido, recalcar, ¿no?, que otra juventud está, ¿no?, y está ahí. De hecho, una de las cosas que nos suelen repetir en el hospital, en Petit Comité, ahora que no me oyen ellos, quizás los que quieren incorporarse al BEIMASI, es que se sorprenden por cómo se comportan y se desempeñan estos jóvenes en el hospital. No voy a reproducir las palabras, pero digamos que les sorprende que lo hacen tan bien o igual de bien que los médicos residentes. A veces hasta más puntuales o más empujan, ¿no? O sea que muy bien en ese sentido. Bueno, pero para que esto también funcione, un eje fundamental de este BEIMAS es garantizar las medidas para la inclusión y la equidad. No voy a detenerme en qué hemos construido todo un sistema para garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado que puede formar parte del programa, ya sea en el Valle del Ebro o en cualquiera de los otros 9 institutos que actualmente lo tienen implementado, pero quiero demostrar el movimiento andando. Precisamente este fue un trabajo que se pudo presentar aquí en 2021, sería. Y es un cuadro que se puede ver hoy en día aquí en el Museo de Canal. Estoy mostrando este ejemplo porque estos alumnos, Lucía, Nesrin, Cristina, Silvio, Marta, Salma, Andrea, no eran del BEIMAS, no estaban en el BEIMAS. Yo quiero mostrar este ejemplo para hacer ver un principio que sostenemos en el programa, y es que cualquier alumno lo puede hacer, alumno o alumna. No es necesario ningún prerequisito previo, no hay que ser un alumno brillante, excelente, si es que los hay, no lo sé, yo todavía no los he encontrado. Hace falta alumnos y alumnas con ganas. A partir de ahí hay que formarles, y si tienen esas ganas y esa motivación lo van a poder hacer bien, como es el caso. Utilizo este ejemplo porque siempre que voy a dar formación a los centros educativos que se han sumado al BEIMAS, digo lo mismo. Se puede investigar con alumnado cuando tengo BEIMAS, pero se puede investigar con alumnado si no tengo BEIMAS. Y en este caso yo lo hago habitualmente con la clase entera en una asignatura ordinaria. Ya sé que algunos estarán pensando, pues si no tienes bastante, pues más. Pero bueno, este es un cuadro muy peculiar que se puede visitar hoy en día en el museo, y cuando lo ves, que está en la sala y en un espacio privilegiado, inmediatamente dices, este es un cuadro del Bosco. Pero claro, entonces caes en la cuenta y dices, pero si el Bosco, Tudela, no puede ser. Entonces, cuando hicimos una visita al museo, vimos el cuadro, no con estos alumnos, sino con otros, y nos acercamos a ver la tarjeta de catalogación del cuadro que ponía atribuido al Bosco. Y nos pareció fabuloso que un cuadro del Bosco pudiera estar aquí en Tudela. Bueno, pues el trabajo que hicimos en la asignatura de Historia del Arte de segundo bachillerato, ya veis que tenía pocos alumnos ese año, pero aunque hubieran sido más, se hubiera podido hacer de la misma manera. Fue un proceso de autentificación de la obra, para determinar si verdaderamente era una obra del Bosco, se podía atribuir al Bosco, o había que considerar otro tipo de autoría. El reto es importante, porque ya no solo por el alumnado, que claro que lo pueden hacer bien, sino que hacen falta una serie de medios técnicos que no siempre están a nuestro alcance. Por ejemplo, el procedimiento de verificación de una autoría en una obra de arte requiere de unos procedimientos científicos y de unos procedimientos, digamos, más bien humanísticos, estilísticos de la obra. Los científicos incluyen fotografía, rasante, diagonal, con filtros, UV, pero también toman de muestras, eso no lo íbamos a poder hacer, obviamente. Pero no hizo falta, en realidad con la combinación de ambos procedimientos y de ambas técnicas pudimos llegar a las conclusiones.
El trabajo yo creo que resultó, al menos basado en evidencia. El Museo de Cana nos invitó a presentarlo aquí, se hizo en septiembre, de hecho Andrea lo hizo, una de las alumnas que está ahí en el centro, y a raíz de esta investigación se cambió la ficha de catalogación de la obra. Pero no voy a decir más, así no hago spoiler, que podéis ir a ver el hilo. No era del Bosco. Pero el Museo Diocesano aceptó cambiar la catalogación. No podía serlo por 20 años. El Bosco ya había muerto, pero el cuadro es de esa, más o menos de esa época. Entonces creo que ahora, si no me equivoco, pone, ya no pone atribuido al Bosco, sino que pone siguiendo el estilo del Bosco. Pero es un cuadro del siglo XVI, de origen probablemente de Países Bajos. O sea que ahora está bien. Estilísticamente tenía muchas cosas en vista. Bueno, ¿cómo garantizamos esas medidas para la inclusión y la equidad? Bueno, pues ya he dicho que lo trabajamos desde diferentes niveles, medidas de oferta, medidas de demanda, medidas de recursos. Buscamos proponer a los estudiantes del cuarto de la ESO una enseñanza de calidad, eso sí, ¿por qué no? O sea, no se busca una excelencia, pero sí una enseñanza de calidad desde la escuela pública, por supuesto, y una auténtica formación preuniversitaria para el alumnado, que muchas veces el bachillerato ha quedado reducido a preparar una prueba de selectividad, pero la prueba de selectividad dura 3 días, luego viene una carrera universitaria de 4 años por lo menos. Las medidas de demanda, que son muy importantes, afectan tanto a la presencia como lo que propiamente se cataloga como medidas de demanda. Nosotros cada año podemos ofrecer 30 plazas en nuestro BI+, porque no tenemos más recursos. Ojalá pudiéramos admitir a todos, esa es la premisa básica. Pero, por ejemplo, el año pasado recibimos más de 80 solicitudes, entonces es imposible abarcar. Más que nada por una cuestión numérica. Para 80 estudiantes necesitaríamos 30 profesores o más que dirigieran trabajos y no hay tantos, ¿vale? Entonces hay que establecer un proceso de selección. Bueno, pues ese proceso de baremación es público, es objetivo, es transparente y no se basa únicamente en la nota de académica, no podría ser de otro modo. Entonces sería una contradicción con lo que estoy diciendo aquí. Si solamente nos fijáramos en qué notas han sacado el cuarto de la ESO durante toda la ESO, estaríamos de nuevo enfatizando esa idea de que, bueno, como han sacado buenas notas son buenos, por lo tanto lo podrían hacer bien. No es necesario. Entonces ese proceso de baremación pues tiene en cuenta méritos que hayan podido acumular a pesar de que sean tan jóvenes, que van desde estancias en el extranjero, títulos de idiomas, actividades de voluntariado, son muy importantes, actividades físico-deportivas federadas, premios que ya han podido recibir en otro ámbito, etc. Luego también creo que es una gran oportunidad para ellos que trabajan en equipo. Ya no solamente equipos mixtos, en el sentido de que no siempre se tienen que conocer o pueden proceder incluso de modalidades de bachillerato diferentes, sino que además son equipos multinivel, con adultos. Se forman equipos de trabajo en el que hay 2 o 3 estudiantes y 1 o 2 adultos, a veces también de las entidades. Y esto es un contexto, yo creo que enriquecedor para todos. Y luego también hay que garantizar las medidas de recursos y que todos puedan hacerlo. Para eso el instituto garantiza el transporte escolar, la hora extra que nos tenemos que dar. Y también cuando asisten a estos eventos, como habéis visto, pues se les proporciona ayudas económicas para que puedan acudir, es decir, para que el gasto económico no recaiga en ellos ni en sus familias. También hay sitio para las humanidades, ¿vale? Porque igual llegados a este punto parece que solo estoy hablando de cosas de salud o de ingeniería, que vais a verme hablar ahora. En este caso, Jimena, Julen y John, que les veis en pantalla con la mascarilla, propusieron ellos investigar sobre cómo había sido la educación, la enseñanza en su localidad. Y hicieron un trabajo titulado La escuela de ayer en Cascante. Fue un trabajo, como otros que se han hecho en el BI+ durante estos años, que a mí especialmente me parecen especiales, muy importantes, porque tienen ese factor de intergeneracionalidad. Jóvenes con personas adultas mayores.
hablando, haciendo una entrevista, como en este caso, siguiendo la metodología de la historia oral, es decir, para obtener un testimonio, también para obtener fotografías como esta que estáis viendo aquí, inédita, gracias a las entrevistas que ellos llevaron a cabo. Es una profesora posando con su clase. Es un ejército, pero bueno, hay muchísima gente, pero bueno. En estas entrevistas, claro, pues tenéis que recuperar los recuerdos que tienen esas personas. Me parece una oportunidad tanto para los mayores como para los jóvenes de compartir conocimientos y de intercambiar. Ya digo, esto se ha hecho más veces. Respecto a el perfil del alumnado, teniendo en cuenta que todos son parecidos, quizás lo que más puede destacar es el grado de feminidad. Cada curso hay más chicas que chicos. Cada curso, esa proporción de chicas y chicos es mayor que la que hay en el bachillerato convencional. Es decir, en el BI+, hay una mayor representación de mujeres que de hombres con respecto a un primer bachillerato del IES Valladolid. Cada año acaban más chicas que chicos. También es verdad que no hay prácticamente abandonos, pero bueno, aquí veis un poco la evolución, ¿vale? Estas barras grises son las chicas. Ha habido años en los que, por ejemplo, 2021 fue muy llamativo y bueno, este año está un poco más igualado, pero bueno, la proporción es siempre, ya digo, es tendente a mayor presencia de las chicas. Con ello, creo que se está cubriendo un objetivo STEAM, que se llama, que es el enfoque de vocaciones STEAM. Es que, bueno, hace unos años, no hace mucho, se decía que hacía falta mujeres ingenieras. ¿Sí? Esto sería un poco resumiendo, es decir, hay como una serie de profesiones masculinizadas donde haría falta que también haya mujeres, obviamente. Pero hoy en día ya esto de que haya mujeres ingenieras ha quedado escaso, es que hace falta ingenieros en general, hombres, mujeres o como sea, porque hay pocos. Pero bueno, el enfoque STEAM, ¿no? No nos hemos conformado únicamente con que haya más presencia de chicas que chicos investigando. También, como veis en pantalla, Carla hizo una investigación pura de ingeniería. Ella sola, y de hecho la pudo publicar. Entonces está muy bien, al menos entonces, estoy hablando hace 6 años, que parece que no es mucho, pero ha cambiado bastante, que una chica se introdujera en el ámbito de la ingeniería técnica. La propuesta fue de un profesor de tecnología que teníamos en el centro llamado Paulino, y yo fui el tutor. Lo único que yo hice fue los tubitos para el puente. Era una investigación sobre un puente autoportante de Leonardo. A mí a día de hoy, si me preguntáis, no entiendo mucho de lo que hizo, pero lo hizo muy bien, eso está claro. En este código QR podéis acceder a la publicación que pudo hacer Carla en la revista Tecnología Industrial, que es una revista del Colegio de Ingenieros Técnicos de España. Ella iba a investigar cómo mejorar el puente de Leonardo da Vinci. Y bueno, yo como tutor, aparte de decirle cómo tenía que preparar o presentar los documentos, le pude ayudar en hacer los tubos, porque estas partes que veis aquí son papeles enrollados. Entonces había que hacer unos 300 y eso, pues bueno, como había que pensar mucho, lo pude hacer y le pude ayudar en eso. Lo demás lo hizo. Bueno, y también, perdón, antes de pasar, buscamos que cada año haya temáticas que traten la perspectiva de género. En ese elenco de propuestas de temas, que al menos haya uno, si no todos, pero bueno, al menos uno enfocado a la perspectiva de género. Y aquí tenemos otro ejemplo. Celia, Sofía y Miren hicieron un trabajo de investigación sobre la salud sexual en adolescentes de Navarra. Estáis viendo en pantalla que estas 3 chicas, a pesar de tener 17 años, fueron invitadas por el gobierno de Extremadura en un congreso internacional a dar la ponencia Marco. Y ahí las estáis viendo, allí en Cáceres, fue, aquí en Mérida. Las acompañó Silvia, que fue su tutora, aquí lo tenéis. Como voy bien de tiempo, voy a contar una... Claro, no todo es de color de rosa, ¿no? Como luego voy a decir en la conclusión.
Cuando estas chicas se aventuraron con este tema, que nos lo había propuesto el área de salud de Tudela, porque no había datos, vimos que el último informe sobre salud sexual en adolescentes de Navarra era de 2011. Esto estamos en el año 2021. A día de hoy sigue siendo el último, 2011. Entonces, bueno, lo primero que hicimos cuando nos pusimos a iniciar el trabajo fue contactar con los responsables del gobierno de Navarra que habían hecho el último informe. Más que nada para ofrecer o para sondear una posible colaboración de, oye, pues mira, ya que estamos aquí, tenemos a 3 chicas que son muy trabajadoras y están dispuestas a echar un cable, lo pueden hacer muy bien, tal. Y la respuesta fue negativa, debo decir. Es de las pocas veces que cuando hemos pedido colaborar o hemos intentado colaborar con una entidad, ha habido un cierto rechazo. No diré, se dice el pecado, pero no el pecador, ¿vale? Yo creo que ellos sintieron como que, bueno, que estas 3 chicas iban a usurpar el trabajo que ellos hacían, o todo lo contrario, porque en realidad han pasado 4 años y seguimos sin haber un nuevo informe sobre salud sexual hecho por el gobierno de Navarra. Y tanto es así que el trabajo pues, pudo ofrecer datos no solo representativos de toda la comunidad foral de Navarra, sino además desgranados por merindad, datos de gran interés, tanto sobre prácticas que habían hecho adolescentes, como conductas de riesgo, vital para todo lo que tiene que ver con la salud sexual, y los conocimientos previos que tenían. Y bueno, pues aquí no me voy a detener, pero bueno, he puesto esto como un resumen, o bueno, un pantallazo, ¿vale? En el código QR os lleva a la infografía, si queréis, si tenéis interés, en el que aparecen estos datos y otros que resumen la investigación que estas chicas pudieron llevar a cabo. Y además, no voy a poner el vídeo, el área de salud de Tudela, a raíz de esta investigación, organizó una jornada de salud sexual para que todos los centros educativos de Navarra pudieran conectarse online. Y durante esa hora, el martes 17 de mayo a las 12, ellas iban a presentar los resultados más importantes de la investigación y sanitarias, profesionales del área de salud de Tudela, que iban a ofrecer información sobre salud sexual y a resolver dudas que pudieran llegar a través de esa jornada. De nuevo, esta transferencia de conocimiento, porque a veces está muy bien hacer una investigación muy sesuda que ha obtenido unas evidencias interesantes, pero si no llegan a la sociedad, pues no se produce ese punto de transferencia, ¿no? Bueno, esto no me voy a detener porque como va a ser bonito, pues vale, bueno, es la satisfacción que han tenido el alumnado durante estos años, pero bueno, como es un poco autobombo, pues no lo voy a saltar, ¿vale? Sí que quiero destacar que hasta ahora, actualmente, han sido ya 176 los estudiantes que en el IES Valle del Ebro han terminado el programa BI+. 176. Son 5 promociones completas. Y bueno, lo he puesto en pequeño porque creo que lo más importante es que han sido 176, pero no está de más decir que de los 176, 91 de ellos han recibido algún premio, que estamos hablando de un porcentaje muy elevado. 58 han podido publicar una versión de su trabajo de investigación en alguna revista académica. Y 97 han impartido alguna ponencia, alguna conferencia sobre su trabajo de investigación en un evento académico, que es mucho. Y no quería terminar sin uno de los proyectos que yo creo que a mí más me ha impresionado estos años y que también resume, bueno, trabajos que se han hecho en colaboración con las residencias de ancianos del entorno más inmediato. Bueno, pero me voy a centrar en este en primer lugar. Aisea y Lorena, estas 2 chicas que ahora vais a ver por aquí, hicieron un trabajo de investigación para ver hasta qué punto la lectura era capaz de proteger frente al deterioro cognitivo. Claro, dicho así, pues parecido a los de los bicipupitres, ¿no? Que está muy bien, pero luego hay que montar esto. Entonces, para hacerlo bien, había que tener una muestra a poder ser numerosa. Contactamos con las diferentes residencias del entorno, ya no solamente de Tudela, sino también de Justiñana, Valtierra, y con personas mayores allí institucionalizadas que estuvieran dispuestas a formar parte de un taller de lectura semanal
en el que durante una hora o hora y media llevaran a cabo lecturas para ver, pasados 6 meses, cómo había evolucionado su deterioro cognitivo, que estaba en fase leve. Al mismo tiempo hubo que formar un grupo control para que en esos 6 mismos meses que no estaba asistiendo a los talleres de lectura, pues ver si este grupo control había empeorado más que el que estaba yendo a los talleres de lectura, o qué medida de los talleres de lectura. Bueno, lo de menos fueron los resultados, porque he de decir que no se pudo obtener evidencia. Creo que lo más interesante es que durante 6 meses estas chicas estuvieron yendo cada 15 días a las residencias a estar como veis aquí, con personas allí residentes haciendo talleres de lectura. Ellas preparaban las tareas de lectura adaptadas y ahí estaban ellas pues, ejerciendo estas tareas. Tengo que decir que nunca nos pidieron, ni a Ana, que fue su tutora, ni a mí como coordinador, que las acompañáramos. Que también, bueno, nosotros no lo hacíamos porque confiábamos en su buen hacer, pero también habla de su independencia, de su autonomía, de su responsabilidad. Estando en segundo de bachillerato y terminando primero de bachillerato, ir cada 15 días a cada una de las residencias por su cuenta y gastar una tarde en esta aventura. Y tuvo un final muy bonito porque después los ancianos, bueno, aquí son ellas presentando, cuando ya terminó la experiencia 6 meses, motu propio les pidieron libros para leer. Las personas mayores que habían formado parte del taller, aparte del lazo emocional que se había creado entre ellas y las personas que estaban allí viviendo, cómo consiguió crear un hábito de tal manera que, bueno, pidieron libros para poder seguir leyendo, esto que habían estado haciendo cada 15 días en los talleres, ¿no? Que fue algo inolvidable, sobre todo para ellas y también para mí, por ver cómo se habían desempeñado. No ha sido el único trabajo que se ha hecho con las residencias del entorno, creo que tiene una virtud doble hacer esos trabajos. Primero, acercar a los jóvenes a una realidad que está ahí y que no les viene mal. De hecho, creo que es beneficioso para su autoestima, para empezar, porque ellos se sienten más útiles y, por supuesto, hay un potencial humano que muchas veces queda como aparcado y no por ello debe de ser menor y que es una fuente de conocimiento, y ese punto de conexión de nuevo me parece muy interesante. Bueno, para ir terminando, una de las señas de identidad que ha tenido el programa desde el inicio, ya que como no hay normativa en Navarra, pues podíamos hacer prácticamente lo hemos podido diseñar desde cero. Tengo que decir que aunque no hay normativa en Navarra, esto es un programa oficial, es decir, está avalado por el Servicio de Inspección Educativa, es decir, no es una cosa que hagamos en el Valle del Ebro o en los 10 institutos actualmente, sino que es algo que está avalado por el Departamento de Educación. Bueno, ya decía que una de las señas de identidad del programa ha sido la colaboración con entidades del entorno. Para nosotros era muy importante porque creíamos que era una oportunidad de que el alumnado saliera del aula, y esto yo creo que lo más importante, el beneficio mayor que yo creo que les ha proporcionado es el compromiso. Por supuesto la responsabilidad, la autonomía, la madurez, pero el compromiso. Decía antes que son muy escasos los abandonos, y porque para ellos es voluntario. El estudiante lo puede dejar en cualquier momento. Puede empezarlo, dejarlo al mes, puede empezarlo, dejarlo al año siguiente. No pasa absolutamente nada si lo deja porque es voluntario. No tiene ningún perjuicio en su evolución académica. Pero no lo dejan. Los pocos casos que tenemos cada curso, si lo dejan al mes, lo dejan al inicio. Cuando ya han arrancado la investigación, no lo dejan. Y yo creo que es por ese punto de compromiso que han adquirido. Se dan cuenta de que el trabajo ya no solamente es algo que están haciendo ellas o ellos con su tutor para que sea evaluado en el Instituto Valle del Ebro, sino que se dan cuenta de que es algo que tienen que entregar a una entidad con la que se han comprometido, a la que han dicho que iban a hacer tal trabajo o que iban a investigar tal circunstancia que era de su interés. Estoy mostrando en pantalla las entidades que cuando éramos solamente Valle del Ebro llegamos a firmar acuerdos de colaboración, convenios marco, que tenían una naturaleza intraadministrativa como Convay. Actualmente, como somos una asociación, ya se firman con esta entidad jurídica, ¿no? Es la asociación BI+, y bueno, no me voy a detener en ello. Bueno, por supuesto las entidades sobre todo nos ofrecen,
nos permiten acceder a tres recursos vitales. Primero, nos proporcionan temas. Y a veces ellas pues, tienen ciertas necesidades y nos vendría muy bien un trabajo sobre este asunto. Segundo, nos ofrecen consultoría o asesoramiento con sus profesionales, si es el caso. Y en tercer lugar, pues a veces también estancias o prácticas que pueden hacer en sus instalaciones. Pues la experiencia para estos jóvenes es muy interesante. Y estos convenios que hemos ido haciendo Valle del Ebro con entidades ha servido también para tejer redes transversales. Ya no solamente Valle del Ebro una entidad, Valle del Ebro esta otra institución, sino también entre esas instituciones, esas entidades entre sí. Fruto de ello, por ejemplo, es esto que muestro en pantalla, que lo voy a pasar muy rápido, que es Urania. Se llama así al Congreso Navarro de Investigación Joven. No había en Navarra, como tampoco había bachilleratos de investigación, pues no había el Congreso de Investigación que hay, por ejemplo, en Galicia, hay en País Vasco, hay en Madrid, hay en Murcia. Pero con la diferencia, como pasa con nuestro bachillerato, de que en Murcia solo pueden ir los murcianos, en Madrid solo pueden ir los madrileños, en Galicia solo pueden ir los gallegos y en País Vasco solo pueden ir los de allí. Nosotros hemos, gracias a la colaboración de UNED Tudela, Bardenas Reales y los centros que son BEIMAS, junto con la colaboración de otras entidades, desarrollado ya 5 ediciones de un congreso en el que puede venir alumnado de toda España. Y viene a Tudela, 3 días, con todos los gastos pagados, porque seguimos con esa política de igualdad de oportunidades y de equidad. Eso nos cuesta muchos sudores y mucho esfuerzo, porque reunir el dinero es una aventura cada año, pero la oportunidad de que puedan venir alumnado de Murcia, de Galicia, de Madrid, a estar aquí 3 días, convivir, presentar sus trabajos, convivir con otros estudiantes, compartir esa experiencia, nos parecía algo que no había en Navarra y que había que intentar. Ya digo, llevamos ya 5 ediciones. Nada, esto tampoco. Y para terminar, bueno, pues sobre todo mis disculpas por haber este inicio tan abrupto, ¿vale? Ya lo lamento, no hemos podido ver los vídeos, no he podido detenerme quizás por falta de tiempo. Como he dicho antes, quizás los que estéis escuchando, si yo fuera público, me lo plantearía, diría, bueno, ¿y todo esto es tan de color de rosa como nos está explicando este tipo en esta charla? Pues evidentemente no. No puede ser así. Para que un organismo funcione, pues tiene que estar todas sus partes saludables, pero bueno, ese organismo a veces pues tiene sus accidentes, sus infecciones o sus patologías diversas, ¿no? Y nos hemos encontrado obstáculos, nos hemos encontrado problemas estos años, por supuesto, y vendrán nuevos, pero eso no ha detenido esto que he podido mostrar aquí en pantalla. No me he querido centrar en los premios que han recibido este alumnado porque me parecía como vanagloriarse o que poner en valor, ¿no? Como lo que a veces quedarse en la espuma de lo que son los premios que han podido recibir no deja bajar a la profundidad de cómo se han llevado a cabo esos trabajos. Los que he mostrado en pantalla todos han tenido un premio o han tenido una comunicación o han tenido una publicación, pero no he querido destacar esa vertiente, sino el factor humano o de vuelta a la comunidad, al entorno más inmediato que hemos tenido. Y como decía, pues nos queda esa esperanza, ¿no? De otra juventud es posible, hay que confiar, está ahí, tiene ese potencial. También me atrevería a decir que, y es complementario a esto otro, que otra educación es posible, ¿no? Porque para que esta juventud se estimule, saque lo mejor de sí misma, también hace falta que los métodos de enseñanza estén a la altura. Y eso es un poco lo que se ha buscado con este BEIMAS y con la asociación ahora, una enseñanza de calidad. Ya digo, bajo mi punto de vista y de los que formamos parte del equipo y creemos en esto, no hay alumnos buenos ni malos. Yo como docente en estos años creo que no tiene ningún mérito que aquello que llamamos alumno brillante o alumna brillante, si lo hay, pues lo siga siendo en su vida adulta, ¿no? Bueno, pues no lo hemos malogrado, ¿no? Como docentes, pero tampoco nos dejamos por el lugar, porque si ya era brillante, pues lo sigue siendo brillante de mayor, ¿no? Quizás el mayor mérito, y yo lo he visto en este BEIMAS, es ese alumnado que a veces tiene esa etiqueta de, como a veces tengo que oír, es justito, o le cuesta, o no puede llegar. Ver cómo, bueno, pues es
capaz de mostrar otras facetas y de florecer en otros ámbitos, en otras actitudes que de hecho van a ser necesarias en este siglo XXI. Es decir, estamos en un mundo muy transitorio, muy competitivo. Ni siquiera es posible saber qué profesiones van a hacer falta dentro de 5 años o de 2, me atrevería a decir. Y lo que hace falta es gente preparada. No que sepan mucho o que sepan resolver muy bien un examen de selectividad, sino gente que tenga unos mimbres, unos fundamentos, un saber estar, una responsabilidad, un compromiso, una autonomía, una independencia. Y esto al final es lo que va a demandar la sociedad en la que vivimos. Y bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero haber podido transmitir en parte lo que pretendía y bueno, ahora este turno de coloquio, de preguntas. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Eso, ahora tenemos pues, hasta las 9, un poquito más de 15 minutos. Levantéis la mano y os acercaremos un micrófono para que os podáis hacer preguntas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Estoy alucinada porque no sabía que existiera esto y estaba deseando lo que pasara. Y me voy a casa feliz, no lo demás. Otras veces hemos venido o he venido a otras charlas sabiendo a qué venía, pero esta vez no sabía a qué venía. Y tenía que estar hoy aquí para saber esto, comentarlo. Felicidades porque tener esa chispa para saber detectar en los jóvenes estas oportunidades y darles esas oportunidades me parece, increíble. Me da una alegría terrible no tener youtuber y tener ya alumnos y chicos y chicas que sepan defenderse en la vida y bueno, estoy alucinada de verdad. Gracias, muchas gracias. Buenas, Pablo. Enhorabuena por el trabajo que hacéis, no solamente a ti, a tu persona, sino al Valle del Ebro por apostar por esto y a toda la asociación, evidentemente. A mí me gustaría que explicaras un poco esos requisitos para poder entrar en BI+, y me gustaría que pongas en valor un poco esa, no solamente lo académico, me parece que para entrar en determinadas cosas solo hace falta nota, ¿no? Esos compromisos también, el hacer personas involucradas con su entorno, con su realidad y con lo que pasa no solamente en el centro, sino con lo que pasa en el resto de la sociedad, ¿no? Es que cuentes un poco, más que nada, porque yo creo que aquí hay jóvenes que también, sí, igual han venido un poco tirados de las orejas algunos, pero con lo que sí, pero han venido. En caso de que haya que estar. Puedes tirar de las orejas y no vienen igualmente, ¿eh? Es decir, que yo en ese sentido estoy muy agradecido a los que han podido acudir. Bueno, lamentablemente hay que poner un baremo o un proceso de selección. Ojalá pudiéramos admitir a todos. De hecho, ya he intentado demostrar que es posible hacerlo con cualquier grupo que tengas en clase, sin tener en cuenta sus calificaciones previas o de dónde vienen, o da igual. Entonces, establecemos un sistema basado en 100 puntos, está en la web, se puede consultar. Los 60 primeros puntos es la nota de cuarto de la ESO. Solo cuarto, porque podría ser toda la ESO, pero todos podemos tener un año malo, ¿no? Y bueno, mejor cuarto, ¿no? Porque además hemos notado en el centro, en el Valle del Ebro, que el alumnado ya está en cuarto preocupado de poder entrar en el BI+, y esto al final está teniendo una repercusión positiva y favorable en el resto del centro, ¿no? Porque tienen una motivación añadida para obtener unos buenos resultados. Pero bueno, no nos podíamos conformar, entonces el 60% es la nota de cuarto por empezar por algo. 20 puntos más son eso, las actividades que pueden ser desde estancias en el extranjero, intercambios, títulos de idiomas, que muchos tienen ya, pues un B1, un C1, el idioma que sea, actividades solidarias, voluntariado, de todo tipo, actividades físico-deportivas, porque también el deporte, ¿no? Es un valor en sí mismo,
asistencia a eventos académicos, ¿no? Ahora, por ejemplo, quizás alguno de los que están aquí presente, copamos las Yakunde se llaman, unas charlas que organiza la UNA y eso ocupa todo el Valle del Ebro y un poco más, ¿no? Para tener esos méritos, pero bueno, está bien, ¿no? Es una forma también de que ellos asistan a un evento diferente. Y luego otros 20 puntos son 2 pruebas de carácter voluntario, tienen que ser de carácter voluntario. Una es, no hay que preparar nada, ni hay que estudiar nada de previa. Una es un test, un cuestionario de razonamiento lógico validado. Y otro es se les plantea un problema, una pregunta, y tienen que hacer un texto expositivo argumentativo. Por ejemplo, yo creo que ha pasado a ser leyenda urbana el ejemplo que yo tengo puesto en la web para que vean cómo es la prueba describe una cebolla y compáralo con una patata o algo así, me parece que puse, ¿no? Algo así. Que a veces luego los de cuarto están un poco asustados de que me van a preguntar cuando voy a esa prueba, ¿no? Pero bueno, es una forma de que ellos pues tengan que exponer, redactar y una forma de captar diferentes vertientes del alumnado. Y luego a ellos les medimos la satisfacción cada año, primero y segundo. Yo sé que soy consciente de que el alumnado de cuarto sobre todo ve un aliciente el incremento de nota que puede tener fruto de su trabajo de investigación. No puede ser de otro modo. Si estamos viendo trabajos de este nivel, de alguna forma se tiene que traducir en su expediente académico. Entonces, para ellos muchas veces es el principal reclamo cuando están en cuarto. Pero mi satisfacción es comprobar cuando terminan el segundo de bachillerato que el incremento de nota ha pasado al tercer o cuarto lugar. Que lo que más destaca cuando lo han terminado es la experiencia que han tenido, la formación que han recibido, la ayuda que han tenido del tutor o tutora, etc. Porque claro, si hiciéramos todo esto, tanto el equipo docente como el equipo directivo, como yo mismo, por el mero hecho de un intercambio de calificación, estaríamos volviendo a lo que hacemos habitualmente en el aula y nos dedicaríamos este tiempo, ¿no? No podríamos pedir este sacrificio ni a los docentes, ni a ellos, ni a estos jóvenes, ¿no? Entonces ese es el punto de satisfacción de que no ha caído en un mero intercambio de, bueno, pues yo hago un trabajo, por eso tampoco estamos viendo abandonos entre primero y segundo de bachillerato, ¿no? Porque, bueno, si fueras un poco pillo, yo hago una especie de trabajo en primero de bachillerato, lo dejo, ya me repercute en algo la nota en primero, bueno, y ya está. Y a disfrutar del verano entre primero y segundo, pero eso no ha pasado. De hecho, la gran parte del trabajo se hace en el verano entre primero y segundo de bachillerato. Pero como yo les digo, pues no hay tiempo para todo, hay tiempo para ir a la piscina, salir, ir a las fiestas de los pueblos, puedes hacer lo que tú quieras, pero también puedes hacer algo, ¿no? Durante esos meses de verano. Y también nosotros, o al menos yo, tienen el compromiso de que también voy a trabajar en verano. Aquí queda el ejemplo, es la única manera de que ellos también tengan esos referentes, ¿no? Luego, una cosa, Pablo, parece que solo se investiga para los que vayan a hacer una ingeniería o una carrera de biológicas, medicina. En el ámbito social, has comentado, en el ámbito de las ciencias de la educación, ¿se ha hecho algún trabajo? ¿Qué Sí. otros tipos de...? Bueno, hubo uno que además nos lo propuso la Universidad Pública de Navarra de la perspectiva de género en la elección de estudios en bachillerato, que fue muy interesante. Además, ya éramos varios centros BI+, entonces cada uno teníamos una muestra bastante numerosa de nuestro centro, de nuestro entorno más inmediato y, bueno, era comparar los datos para ver pues, las chicas qué tipo de preferencias tenían, qué estereotipos se estaban repitiendo en la elección de estudios, ¿no? Es decir, que abarca todo, ¿no? Y como yo también he querido mostrar el ejemplo de John, Jimena y Julen, porque también hay trabajos de historia, sociales, de literatura también hemos tenido, de arte, por supuesto. Es decir, que se puede investigar de cualquier ámbito e incluso hay alumnado de una modalidad científica que hace un trabajo humanístico y al revés. Alumnado que igual está en una modalidad de bachillerato sociales y está trabajando en un trabajo de investigación de sanidad porque el equipo que ha formado se siente cómodo y lo hace y no pasa absolutamente nada. Es decir, esa interdisciplinaridad es fundamental. Y luego los profesores, pues ya veis, dirigimos sin tener que ser expertos, porque como tuviéramos que ser expertos no podríamos dirigir los trabajos, ¿no? Es decir, los trabajos los hacen ellos
Por ejemplo, el de Carla, pues yo le he ayudado con unos tubitos, pero no pudo hacer mucho más, porque todo eso de las fuerzas, la simulación que hizo con no sé qué programa informático y tal, pues todo eso fue por su cuenta. Pero lo que haces es darles la caña, ¿no? Y enseñarles a pescar, no les das el pez, ¿no? Pues esto es lo interesante, es decir, yo recuerdo que hablaba con Carla y le decía, Carla, no sé en qué consiste, pero el programa que se utiliza para simular fuerzas cuando haces un puente es este. No sé cómo funciona, pero seguro que en YouTube, en un día o dos, lo puedes aprender. Y así fue. Como los demás hemos tenido que aprender otras cosas por nuestra cuenta, ¿no? Esto es un poco la energía que les intentamos transmitir. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Como he dicho, yo también me voy completamente sorprendido porque tampoco sabía a lo que venía. Me parece importante todo este tipo de bachiller de investigación en el sentido de que parece que aparte de aportar conocimientos en la educación, se hace una especie de escuela de valores. Y aquí voy a entrar un poco, no sé si es justo lo que va a decir o no, hablo de, hay otro tipo de juventud, ¿no? Entonces, por ir a lo más posible, ¿quieres decir más o menos lo mejor que estos chicos que participan en estas actividades no estarían en los NORIES? No lo haría. Estoy convencido de ello. ¿Entiendes la pregunta? Sí, sí, por supuesto. Eso. De hecho, no he tenido ocasión de... Cuando tristemente estuvimos en pandemia y estuvimos confinados, como una de las entidades que colaboraron con nosotros era el Hospital Reina Sofía, pues, y claro, pues estábamos encerrados en casa, pero cada uno con este alumnado hicimos un vídeo de agradecimiento a los profesionales médicos como se estaba haciendo en otros sitios, ¿no? Incluso se pudo hacer una recogida de bolsas de basura que tuvimos que hacer, de una forma, porque no se podía salir de casa en ese momento, para que esas bolsas de basura fueran a la residencia de Valtierra y pudieran confeccionarse. Sí, es decir, de los 176, los 176 son así, pues no lo sé, pero que una gran parte representan otros valores o probablemente verían las cosas de una forma diferente. Sí, una de las cosas que yo creo que también les intentamos inculcar es que, hombre, está bien parecerse a la mayoría, pero tampoco es necesario ser como todos, ¿no? Es decir, que está bien encajar o comportarse como lo hace la mayoría, pero que también tú tienes que tener ese criterio, ese juicio de decidir lo que está bien o lo que está mal por ti mismo, ¿no? No que te lo diga yo, ni que te lo diga otro adulto, sino que tú mismo puedas valorarlo, ¿no? Entonces, bueno, por eso he querido traer esa anécdota, ¿no? Bueno, anécdota a cierto punto hay, porque quiero decir que la situación no, bueno, es un espacio natural protegido, ¿no? Pero bueno, más que anécdota, diría yo. Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta más, bueno, pues agradecer a Pablo su presencia aquí en la Escuela Social, a quienes no venís muy a menudo, que sepáis que organizamos una charla cada mes, normalmente a comienzo de mes, los martes, sobre temas de índole social, y que bueno, este curso ya está acabando, pero tenemos todos los cursos, más o menos coincide con el curso académico, pues charlas todos los meses. Entonces, poco más, agradeceros vuestra presencia y sobre todo, pues animaros, os pasaremos todo lo que ha puesto Pablo, os lo pondremos en nuestra web para que podáis acceder a esos QRs, a esos vídeos y a ese material que nos ha compartido. Así que, bueno, eso os animamos a seguir e investigar un poquito más aquí, que hay un trabajo estupendo detrás. Pues gracias, Pablo. A vosotros.